Air Supply es un dúo australiano formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hiscock en la ciudad de Melbourne en 1976. ¿Quieren conocer la fascinante historia de este famoso dúo? Quédense conmigo y se las muestro. En los comienzos del grupo también estaba con ellos Chrissy Hammond, que más tarde dejó de formar parte de él. Escuchen cómo se conocieron estas dos estrellas. We met in Jesus Christ Superstar in 1975. We were both in the show, but we just had chorus roles. Then we both climbed up the ladder, if you like, God's ladder, and we became very good friends and started to sing together. El primer sencillo del grupo fue Amor y otras heridas, y fue lanzado en noviembre de ese mismo año, alcanzando el puesto número 6 en la lista musical australiana en enero de 1977. Seguidamente en diciembre lanzaron su álbum debut que llevaba el nombre del grupo, que alcanzó el número 17 en las listas de álbumes y logró el disco de oro en Australia. El mismo fue producido por Peter Dawkins. También estaba este otro tema, Si me conociste, pero ninguno alcanzó el top 40. Su segundo álbum, Todo comenzó, también producido por Dawkins, fue lanzado en julio de 1977. Uno de los sencillos fue este, Hazlo otra vez, lanzado en febrero de 1978, pero tampoco entró en el top 40. Desde finales de 1977, el grupo apoyó al famoso cantante Rod Stewart en su gira por Australia. Rod los invitó a seguirlos a Estados Unidos y Canadá. El tercer álbum, Amor y otras heridas, llegó mientras estaban de gira en Los Ángeles entre julio y agosto, y fue lanzado más tarde en Estados Unidos por Grabaciones Columbia, con Jimmy Harold como productor. Aunque su música tuvo un cierto éxito, Russell afirmó en un documental en DVD de 1995 que él y Hiscock eran tan pobres que se vieron obligados a rebuscar en los respaldos de los sofás de hoteles monedas para que pudieran comprar pan para hacer tostadas. En abril de 1979, la banda lanzó el álbum Soporte Vital, un disco conceptual producido por Charles Fisher y grabado en los estudios Trafalgar en Sydney, Australia. El mismo contenía una versión de 5 minutos y medio de la canción Perdido en el Amor, escrita por Russell en 15 minutos, la cual fue lanzada como sencillo y alcanzó el puesto número 13 en Australia y el número 13 también en Nueva Zelanda. El sencillo llamó la atención de Clive Davis, actual jefe de Grabaciones Aristas, quien remezcló la canción, lo que hizo que al año siguiente, 1980, la fama del grupo comenzara a subir como la espuma, pues lanzan el álbum que llevaría el mismo nombre con el sello discográfico Grabaciones Wizard. El tema alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100 y el número 11 en la lista de sencillos del Reino Unido. Otro de los temas era este, Todas las mujeres del mundo, que alcanzó el top 5 en Estados Unidos. Y también este, Todo por amor, que alcanzó el número 2. Ambos sencillos también fueron top 10 en Australia, por lo que el álbum vendió más de 3 millones de copias en los Estados Unidos y alcanzó el puesto número 22 en la lista Billboard 200. El siguiente año, 1980, lanzaron el álbum Aquel a quien amas, del cual la canción con el mismo título fue lanzada como sencillo y fue número 1 en el Billboard Hot 100. El disco también contenía otros dos éxitos que entraron en el top 10, Aquí estoy, y este otro, Dulces sueños. Close your eyes, I want to ride the skies in my sweet dreams. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dreams. Un cuarto sencillo titulado Nunca tendré suficiente, coescrito por Jen Napoli, Gary Portnoy y J.D. Key, fue lanzado en Japón y logró entrar en el top 10 en ese país, lo que hizo que el álbum alcanzara un éxito rotundo de ventas. El tercer álbum fue lanzado en 1982 con el título Ahora y para siempre, continuando con la popularidad del grupo con el éxito de este tema, Hasta las noches son mejores, que entró en el top 10. También dos sencillos más que entraron en el top 40, Amor joven, y este otro, Dos personas menos solitarias en el mundo.
En esos años, la popularidad del grupo crecía como la espuma, sus discos se vendían muy bien y las constantes giras internacionales y las presentaciones en los más importantes escenarios colocaron a la agrupación como una de las más exitosas de ese momento. En 1983 lanzaron su álbum de grandes éxitos, que contaba con un nuevo sencillo llamado Haciendo el amor de la nada, escrito por el famoso compositor Gene Steinman, el mismo que también ha escrito para cantantes como Barbra Streisand y Celine Dion, entre otros. La canción fue uno de los más grandes éxitos y permaneció 3 semanas en el número 2. Fue tan bueno que el álbum vendió 7 millones de copias tan solo en Estados Unidos, convirtiéndose en un gran suceso. Este material ha sido reeditado con regularidad, ya que se considera el álbum más importante de la banda y se estima que desde su lanzamiento en 1983 ha vendido más de 20 millones de copias alrededor del mundo. En 1984 su canción Puedo esperar para siempre fue incluida en una escena de la exitosa película Los cazafantasmas, y aunque en Estados Unidos no fue lanzada como sencillo, en países de Europa y Sudamérica alcanzaría sin inconvenientes un top 10. En 1985 lanzan el álbum Tal Como Soy. Este tema del mismo nombre fue el primer sencillo y alcanzó la posición número 19 en el Billboard Hot 100 y la número 3 en el Billboard AC en los Estados Unidos. El vídeo también alcanzó el número 1 en VH1, por lo que fue seleccionado como el mejor vídeo del año. El álbum también incluía este tema, El Poder del Amor, que alcanzó la posición número 68. Al siguiente año, 1986, lanzan el álbum Corazones en Movimiento, alcanzando un éxito moderado en Estados Unidos. El sencillo Solitaria es la noche, este que están escuchando, llegó a la posición número 76 en el Billboard Hot 100 y a la número 12 en el Billboard AC. Este otro tema, Una oportunidad más, apenas llegaría al número 80 en el Billboard Hot 100. Sin embargo, el álbum tuvo gran éxito en Asia y Latinoamérica. Un año más tarde se presenta en el Festival Viña del Mar en Chile, obteniendo un gran reconocimiento por parte de sus fanáticos latinos. El recital fue considerado dentro de los mejores números artísticos presentados en el certamen desde su creación, por lo que reciben la Gaviota de Plata. Esta noche en Viña del Mar tenemos una nueva antorcha para Air Supply. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, ahí está la antorcha de plata. Para nuestras visitas, para sus músicos y para la música. Este año, 1987, lanzan el álbum de Navidad, donde sus canciones Ojos Niños y esta que están escuchando, El Amor es Todo, alcanzan a ser escuchadas aún en los Estados Unidos. En 1988, Russell y Graham deciden tomarse un descanso, tiempo que aprovechó Russell para lanzar su primer álbum en solitario, con un éxito moderado, aunque tuvo un par de sencillos que lograron cierto reconocimiento. Este fue uno, ¿A dónde se fue el sentimiento? Y este otro, El sol ya no brillará más. Dos años después, en 1990, Russell se vuelve a lanzar nuevamente como solista con el sencillo Jura a tu corazón, que fue seleccionado para la banda sonora de la película Arachnofobia, el cual resultó ser un éxito en Estados Unidos, alcanzando la posición número 9 en la lista Billboard AC. Al siguiente año, 1991, el grupo vuelve a reunirse, pero su estilo de música no entraba en el formato de radio en los Estados Unidos, por lo que el éxito alcanzado les llegó desde Asia y Latinoamérica, con el tema que están escuchando, Sin Ti, que entró en el top 10, ayudando al álbum a alcanzar el estatus de oro y multiplatino en más de 20 países, llegando a vender más de 1 millón de copias. I can't
Ya en 1993 grabarían el álbum La Carrera de Fuga. Esta balada Adiós alcanzaría la posición 86 en el Hot 100 y la 35 en las listas de adultos, lo que hizo que el álbum vendiera más de 4 millones de copias. Continúan los discos y en 1995 graban Noticias de la Nada. El primer sencillo, Alguien, en Estados Unidos apenas llegó al top 50, pero otros dos sencillos alcanzaron la posición número 1 en muchos países en el resto del mundo, alcanzando nuevamente altas ventas. Uno de ellos fue este, Siempre. Y este otro, que era una versión de la canción Melodía Desencadenada. Ese mismo año, debido a su notorio éxito principalmente en Asia, graban Ahora y para siempre, en donde su sencillo, este que están escuchando, Como me siento, donde los vemos preparándolo, alcanzaría la posición número 1 en China, Taiwán, Filipinas y otros países asiáticos. El álbum mantuvo el primer lugar en ventas en China por 16 semanas y llegaría a las listas australianas en la posición número 68, logrando ventas multiplatinos. Y así llegamos al final de la primera parte de la historia de este fantástico dúo. Si les ha gustado el vídeo, denle al like y no olviden suscribirse para ver otros como este. Y muy importante, recuerden accionar la campana para que les avise de nuevos vídeos. Yo soy Ginger y les doy las gracias por estar siempre ahí.